Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y los bendiga con la palabra que Él nos va a dar a partir de este momento. Porque si Él no nos da la palabra, nada va a suceder. Porque mi palabra no hará cambiar nada, absolutamente. Pero la palabra de Él, a través de mi boca, a través de la boca de cualquier siervo de Dios, esa palabra va a darnos fe, coraje, audacia, para que nosotros tomemos decisiones y alcancemos la salvación. Entonces, nosotros hemos hablado que estamos trabajando mucho con la fe inteligente, la fe racional. Quiere decir, la fe no es para las personas que tienen cultura, no, es para todos los que piensan. ¿Y quién es que no piensa? Todo ser humano piensa, todo ser humano tiene inteligencia. Nadie nace, ningún ser humano nace sin inteligencia. Dios nos da la inteligencia, la sabiduría. Dios nos da el conocimiento para que nosotros vengamos delante de los conocimientos que Él nos ha dado. Vengamos entonces a hacer nuestra elección, como Él hizo con Adán y Eva. Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, y ellos tuvieron también el derecho hasta de resistir a la voz de Dios. Pero ellos tenían el conocimiento de la verdad, pero ellos siguieron la mentira por libre y espontánea voluntad. Entonces, ¿qué puede ser Dios? Porque así es el Señor nuestro Dios. Así es, Él es absolutamente democrático. Él no es un tirano, no es tirano Dios. Dios no es un emperador, no, Él es rey, Señor. Pero Él no hace nada en nuestra vida sin que nosotros vengamos a concordar con Él. Si nosotros no concordamos, ¿qué es lo que Él puede hacer? Él no va a forzar. Él va a quedarse en la expectativa de tomar una decisión de acuerdo con la voluntad de Él. Pero si nosotros no quisiéramos obedecer, Él no nos va a castigar. Él no nos va a maldecir. No, nosotros nos vamos a maldecir porque nosotros vamos a cosechar los frutos de la desobediencia. Es eso. Entonces, vea que Dios es sabio. Él no hace nada errado. Nada. Absolutamente nada. Entonces, Dios nos da el conocimiento de su voluntad, de su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros decidimos con nuestra sabiduría, inteligencia, con nuestra opción, nuestra elección personal, individual. Nosotros escogemos obedecerlo o no obedecerlo. Y Él queda en la expectativa. Es claro que Dios sabe de antemano quién lo va a obedecer y quién no va. Él ya sabe quién va a salvarse y quién se va a perder. Pero Él le da la oportunidad a todos, para que todos sean salvos. Él murió por todos, griegos y troyanos, religiosos y no religiosos. Él murió por todos. Ahora, ¿quién lo acepta? A través de la fe en su santa palabra, en su ley, en su disciplina, su orden, porque Dios tiene un orden, una disciplina.
todo lo que Él creó fue con orden, fue con decencia, fue disciplinado. El sol, la luna, las estrellas, todo el universo funciona con la mayor perfección. El mar, los peces, los animales, todo funcionaba con perfección hasta que el hombre echó a perder todo, porque desobedeció a Dios, y por causa de la desobediencia del hombre, la tierra también fue maldecida, porque el hombre entregó el dominio que él tenía sobre toda la tierra, él entregó para Satanás, y Satanás desgració todo. Ahora, cada uno es salvo por su propia fe. Claro, que cuando uno habla de una fe inteligente, esto contradice mucho a aquellos que creen en la gracia de Dios. Es claro, es obvio, que Dios, por su gracia, por su misericordia, Él nos da fe. Ahora, la fe que Él nos da es para que nosotros vengamos a ejercitarla, ejecutarla. Él no nos da fe para que nosotros nos vengamos a infectarnos con ella. No, Él nos da fe para que nosotros vengamos a tener coraje para seguir esa fe, tomar decisiones que contraríen a nuestra carne, que duele, que machuca. Entonces, nosotros tenemos fe. Dios nos da fe por la gracia de Dios, recibimos la fe. Por la misericordia de Dios, nosotros recibimos la fe. Y gracia quiere decir Dios nos bendice de forma sin merecer. Nosotros no merecemos nada. La gracia es el favor de Dios inmerecido. O sea, yo recibo la bendición de Dios no es porque yo merezco, no, sino porque Él nos da esta gracia de conocer su palabra. Quien conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. Quien conoce la palabra de Dios, conoce a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros recibimos la fe, el poder, el coraje, la audacia para tomar actitudes que esa fe nos impone, nos cobra. Esta es la gran realidad. Entonces, Dios nos salva por la fe en su palabra. El apóstol Pablo fue un hombre que habló mucho sobre la gracia. Él habló de la gracia de una manera maravillosa. Él dice aquí: pero creemos que seremos salvos por la gracia del Señor Jesucristo como ellos también. O sea, seremos salvos de forma que nosotros no merecemos, no merecíamos, pero Él, por la gracia de Él, nos salvó. Pero ¿cómo funciona esta gracia? Él continúa hablando. Él dice así. Él dice aquí, en la palabra está escrito: pero no es así el don gratuito con la ofensa. ¿Por qué? Si por la ofensa de uno, murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, por la misericordia. La persona recibe el don sin merecer, es por la gracia. Entonces, yo recibí la fe, no fue porque yo merecía, no, fue por la gracia de Dios que me alcanzó. Él me dio la fe. ¿Qué es lo que yo hago con esta fe? ¿Yo sigo esta fe? ¿O yo me cuelgo en el cuello para... No, ¿qué hago con esta fe? No. Él dice, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia.
porque por la ofensa de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia. El valor es inmerecido, sin haber merecido, que es de un solo hombre. Jesucristo abundó sobre muchos. No dice aquí abundó sobre todos. Nuevamente él habla en Romanos, porque por la gracia que me es dada un valor inmerecido, o sea, un favor inmerecido, Pablo habla. Le digo a cada uno entre ustedes, está hablando con los cristianos romanos, les digo a cada uno entre vosotros que no piense en sí mismo más de lo que conviene, sino que piense con moderación, o sea, con equilibrio. Piense con equilibrio, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, usted tiene una medida de fe, yo tengo una medida de fe, cada uno tiene su medida de fe. Pero esa fe nosotros tenemos que usarla con equilibrio. Equilibrio. Nadie puede ser radical en su fe. No. La fe radical lleva al fanatismo. La fe radical. Usted tiene que tener equilibrio. Salomón en su sabiduría dice, nadie sea demasiadamente justo. No, no podemos ser justos de más. Nosotros tenemos que ser moderadamente, equilibradamente justos. ¿Por qué? Porque así es la voluntad de Dios. Entonces Pablo habla aquí. Dios le dio una medida de fe, una medida de fe. Ahí él dice, Pablo continúa, pero hermanos, en partes os escribí como para traerlos otra vez esto a memoria, por la gracia que por Dios me fue dada. Él habla, continúa hablando, por la gracia, por la gracia, por la gracia. Y él continúa. Pero llega un punto aquí, en Efesios, él dice así, estando nosotros aún muertos en nuestras ofensas, nos vivificó, o sea, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre parientes, por la gracia soy salvo. Pero enseguida dice, porque por la gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es el don de Dios. O sea, por la gracia Dios nos da el don de la fe. Por la misericordia Él nos da una medida de fe. Usted tiene su medida de fe, yo tengo mi medida de fe. Cada uno tiene su medida de fe de acuerdo, pero nuestra salvación es por la fe. Ve aquí. Porque por la gracia, que es la misericordia, por la compasión de Dios, nosotros somos salvos. Por medio, o sea, a través de la fe, y esto no viene de vosotros. Esta fe no viene de vosotros. Es Dios quien nos da. La fe es un don de Dios. El don de la fe de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da el don de la fe. Pero vea solo, cuando la persona enfoca su salvación en la gracia de Dios, ella neutraliza, ella ignora la fe. Y ahí es que está el gran peligro de las personas. Ahí está, porque el diablo agarra una palabrita y distorsiona esa palabra. Y hace que la persona se quede enfocada en esa palabra. Ella queda desenfocada, porque una palabra con una mala interpretación, con certeza va a llevar a la persona al fanatismo. Y es eso lo que el diablo ha agarrado en las personas, en las iglesias especialmente. Usted ha visto muchas personas en las iglesias engañadas por el falso o las falsas lenguas extrañas.
Yo leí relatos que dicen personas, obispo, yo estaba 15 años en la iglesia, yo hablaba en lenguas, yo hacía obras, pero yo estaba engañada, 15 años engañada, engañado por el espíritu engañador, porque yo pensaba que hablando en lenguas, expulsando demonios, haciendo, curando enfermos, yo era de Dios, pero dentro de mí no había paz. Ahí es que está. Vea la diferencia. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, hable en lenguas o no, tenga una gran fe o una pequeña fe, no importa, si ella tiene paz dentro de sí, ella tiene el Espíritu Santo. Su conciencia no le duele, no le acusa. El diablo no tiene motivos para acusar a la persona porque ella vive en paz con ella misma y sobre paz, sobre todo con Dios. Ella no tiene ansiedad, depresión, insomnio. Es claro que se toma un café con cafeína en la noche, ella va a pasar toda la noche despierta, pero no es problema de fe, es problema de la cafeína que le hizo mal. Yo también cuando tomo un café en la noche ya está. Mi noche es terrible. Eso es normal, por causa de la cafeína. Pero la persona que tiene paz, la paz de Dios, que tiene el espíritu de la paz, que es el Espíritu Santo, ella está en paz con ella misma y sobre todo con Dios. ¿Por qué? Porque esa paz es una señal evidente, tocable, digamos así, que ella está perdonada. Nosotros solo tenemos paz cuando nosotros tenemos el perdón de Dios. Es igual que un criminal. El criminal puede haber cometido el peor crimen de la faz de la tierra, pero si el juez injustamente le dice, usted está liberado, está perdonado, él entra en paz. ¿Por qué? Porque aún habiendo cometido un pecado, un crimen, el juez determinó que él fuese soltado. Entonces, estoy libre. Él se queda en paz. El perdón de Dios es finalizado con la paz. Es señalizado con la paz. Cuando uno está en paz con nosotros mismos y sobre todo con Dios, es el Espíritu Santo quien hace eso. Es maravilloso. Ahora, preste atención. Usted tiene fe para curar a los enfermos, para curar esto, curar aquello, hacer un montón de cosas, pero su conciencia duele por el pecado que usted cometió y que no fue perdonado. Usted no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está ahí, porque el pecado no deja a la persona en paz. Es lo que Dios habla. El propio Dios habla. En Isaías, Él dice así, pero el impío no tiene paz. O sea, el pecador no tiene paz. La persona que vive en el pecado no tiene paz. No tiene paz. ¿Usted quiere paz? Primero usted tiene que ser perdonado. Y para ser perdonada por Dios, usted tiene que tener a Jesús como su Señor y abogado. Él es quien va a interceder por usted. Él va a darte paz. Jesús es nuestra paz. Por eso es que la fe en Jesús no es una cosa así. Yo creo en Jesús y voy a vivir mi vida, tengo certeza de mi salvación, pero si no tiene paz, no tiene a Jesús, no tiene el Espíritu Santo. Puede hablar en lenguas, curar enfermos, y yo ya vi a muchos predicadores, colegas nuestros, ex colegas nuestros salieron, obviamente. Ellos salieron, fueron quitados por el propio Espíritu Santo que remueve este tipo de personas en medio de nosotros. Cuando la persona hace milagros, hace esto, hace aquello, pero
vive en el pecado y el pecado viene tarde o temprano, ella es eliminada, ella es removida de su lugar. ¿Por qué? Porque como yo podría aquí hablar de Jesús, predicar la paz, hablar del Espíritu Santo, si yo tuviese mi conciencia herida, acusándome, el diablo intentaría engañarme, el diablo intentaría echar a perder todo el trabajo que nosotros o que vengamos a hacer. ¿Por qué? Porque no hay paz dentro de mí. ¿Cómo es que la persona puede ser beneficiada? Puede tenerse fe. Yo puedo tener fe para curar un demonio, arrancar el demonio de una persona, curar a los enfermos. Pero si yo no tengo fe para tener paz, mi amiga, yo no tengo el Espíritu Santo. Esa es la realidad. ¡Ah, qué maravilla! Esa es la riqueza que uno carga dentro y que es lo que yo quiero darles a ustedes. Yo no quiero aquí hacer adeptos de la Iglesia Universal del Reino de Dios. No, yo no quiero. Yo quiero que usted tenga vida, tenga salvación. Jesús no me llamó para hacer iglesias, para fundar iglesias. No, Él no me llamó para aglutinar personas de todo el mundo. No, Él me llamó para predicar el Evangelio, o sea, predicar las buenas nuevas, predicar las palabras de Él. Y es obvio que cuando uno predica la palabra de Dios, viviendo esa palabra a partir dentro de cada uno de nosotros, entonces esta palabra va a fructificar, va a caer en la buena tierra, va a dar frutos. Y lo que nosotros hemos llevado a las personas es la palabra que Dios nos dio, de conocimiento, de discernimiento, la palabra de fe, que no vino a través de ilusiones, de sentimientos, de sensaciones. Porque es fácil, muy fácil que las personas sean engañadas cuando ellas son emotivas, cuando ellas le dan razón a sus 5 sentidos. Vamos a hablar esto más tarde, durante estos días, vamos a hablar sobre los 5 sentidos. Porque cada sentido es una puerta abierta para la acción de la carne, para la acción del mal. Y usted va a saber cómo funciona esto. Pero ahora yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios es espíritu y verdad. ¿Y cuándo? ¿Cómo es que una persona que recibe la palabra de Dios, que abraza la palabra de Dios, tiene fe para curar a un enfermo, para expulsar un demonio, para hacer hasta predicar el Evangelio, pero no tiene fe para vivir en paz? Esto no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque es que muchas personas son así. No, es por la gracia, obispo, es por la gracia, yo vivo por la gracia. La gracia de Dios, como si la gracia de Dios fuese de gracia y sin gracia. No es así que funciona, amiga, amigo. Dios nos salva, nos da fe por la gracia, por la misericordia de Él. Es un favor que Él nos hace sin que nosotros vengamos a merecer, pero la fe que Él nos da exige, cobra sacrificio de nuestra parte. Es lo que Jesús habla. Jesús dice así, mire, una palabra muy buena. Jesús, el propio Dios, en la persona de Jesús, habla así. Jesús vino al mundo para hablar estas palabras y otras tantas, pero Él dice así, mire, quien quisiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quisiera ganar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mi causa, ¿qué quiere decir? Cuando uno abraza
esa fe graciosa que Dios nos da, y asumimos esta fe y somos capaces de soltar nuestra propia vida, nuestra propia libertad, somos capaces de neutralizar nuestra carne para no caer en la tentación. Esto es sacrificio, sacrificio, sacrificio. La fe que viene de la gracia de Dios, del favor que Dios nos hace sin nosotros merecer, esta fe, este poder, es que nos hace tener paz. Es que nos hace vivir en paz. Aún delante de tantos problemas, delante de tantas luchas. Nosotros dormimos en paz. Nos acostamos y luego agarramos sueño. Porque el Señor es nuestra paz. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Entonces, el espíritu engañador hace que las personas enfoquen su fe en la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia, como si la gracia de Dios tolerase nuestros pecados. Es eso. Como si la gracia de Dios tolerase nuestros pecados. No tolera. David era un hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios. Pero cuando él pecó, ya está. Él sufrió las consecuencias. Él perdió. Él fue humillado. Y dejó una herida abierta en la historia de Israel. Él, que fue un instrumento en la construcción de Israel, dejó una herida abierta cuando él cayó en tentación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque Dios no tolera el pecado. El pecado es el diablo en espíritu. Esta es la realidad. La paz es el perdón que el Espíritu Santo nos da. Pero, habiendo pecado, no tiene gracia. No tiene gracia que venga a salvar a la persona. No hay gracia. Dios nos da la fe por la gracia de Él, por la misericordia de Él, por la compasión de Él. Y esa fe nos obliga a sacrificar nuestro yo por libre y espontánea voluntad. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en la campaña de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuántas personas que tenían fe en la gracia de Dios que se quedaron esperando resolver los problemas, sus problemas personales, y no consiguieron? Pero cuando descubrieron el poder de la fe, no espere. Jesús dice, vea lo que Jesús habla. Jesús dice así: desde los días de Juan Bautista hasta ahora hay violencia en el reino de los cielos, y por la fuerza se apoderan de él. No es por la gracia, se apoderan del reino de Dios. Es por la fuerza, por la violencia, y esto es obvio, es por la fe. Es por eso que el apóstol Pablo dice aquí, él habla que es por la fe. Por la gracia sos salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. Dios, Él nos da la gracia de tener la fe. Él también nos da la fe, la gracia y la fe. Pero la fe que Él nos da no es para que uno se quede perdiendo el tiempo. Es para uno actuar, para uno mortificar los hechos de la carne. Es para que uno sacrifique nuestro yo. Quien quiera venir tras mí, niéguese a sí mismo. Muchas personas no quieren negarse a sí mismas. Muchas personas no quieren la salvación. ¿Sabe por qué? Porque les gusta la vida de pecado. La vida de la carne, los pecados de la carne, me dan placer. Y muchas personas no quieren soltar el placer del pecado. Entonces, obviamente no tienen paz.
no tienen paz porque no son perdonados. Y no son perdonados ¿por qué? Porque no tienen fe para sacrificar el pecado. Esta es la realidad. ¿De qué sirve la gracia para estas personas? De nada, cero, cero. ¿Por qué? Porque ellas no quieren esa fe. Ellas quieren ser perdonadas, pero no quieren usar la fe para tomar posesión de la salvación del reino de los cielos. Es lo que Jesús habla aquí. Es mi interpretación lo que yo estoy entendiendo. Yo entiendo, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, se hace violencia. Es eso. Cuando uno recibe por la gracia de Dios la fe, esa fe nos hace violentar nuestro yo, nuestras voluntades, nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nuestros sueños. Nos hace violentar el reino de este mundo para tomar posesión del reino de Dios. Bien, esto aquí, mi amiga, use su inteligencia. Solo esto, solo un poquito, no necesita gastar tanto, solo piense. Piense solamente. Y nosotros vamos a traer esta fe inteligente, vamos a predicarle esta fe inteligente para todo el mundo. Quien quiera, amén. Quien no quiere, paciencia. Pero es mi deber delante de Dios llevarle a las personas aquello que Él me ha dado. Yo oro, yo pido, mi Señor, enséñeme a dar para todos aquellos que tú me has dado. ¿Es esto lo que hemos hecho o buscado hacer? Entonces, nosotros buscamos darles a ustedes lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha sustentado, porque son 61 años. 61 años andando con nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. 61 años. Entonces, con 61 años andando con Dios, usted ha de convenir que uno termina aprendiendo. Ya estuve en muchos desiertos, ya me caí, me levanté, me erguí, en fin, el Espíritu Santo. Gracias a Dios por la misericordia, por la gracia de Él me dio la fe para ver que yo erré, fallé y me trajo de vuelta a la fe. Pero el apóstol Pablo, que habla tanto de la gracia, ¿cómo es que fue la vida del apóstol Pablo? Él comenzó, que él negó el derecho de casarse. Él se podría haber casado, pero él se hizo eunuco para alcanzar el reino de Dios. Él se hizo eunuco. Él negó su propia voluntad, su propio yo. Incluso usted puede ver la historia de él en la récord, a partir del día 1 de julio. La historia de Pablo, el apóstol. Es muy interesante esto, es muy interesante. Usted va a ver que él gimió por causa de su fe. Él no gimió por causa de la gracia de Dios. Dios le dio la gracia de tener fe para entonces gemir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amiga, amigo, yo le pido para usted, por su propio bien, use su inteligencia, use su razón, piense, pese, evalúe la palabra de Dios. No vaya detrás de una palabrita, porque el diablo usa una palabrita suelta en la Biblia para fundar una iglesia, una denominación. ¿Y cómo uno va a saber quién es quién? Si la persona es de Dios o no es. ¿Cómo usted me va a conocer si yo soy de Dios o no soy de Dios? ¿Cómo? No es por la obra, no son los hechos, no, lo que Dios ha hecho a través nuestro, sino que es por nuestra vida, nuestro testimonio. Vea, nuestro testimonio comienza dentro de nuestra propia casa. Es esto aquí, comienza con la familia, el casamiento. Entonces, esto, porque si yo no consigo
tener un casamiento de acuerdo con la voluntad de Dios si yo no me doy con la persona que me hace bien, que es mi esposa? ¿Cómo es que yo voy a pasarle a las personas la teoría de la palabra de Dios? No, yo vivo aquello que predico. Entonces yo puedo hablar de casamiento, yo puedo hablar de matrimonio, yo puedo hablar de hijos, yo puedo hablar porque yo tengo autoridad para eso. No es por causa de las obras que Dios ha hecho a través de nuestra vida, no, sino por causa de nuestra vida, de nuestro testimonio que Él, Dios, me dio con su gracia, pero por medio de la fe. Yo tuve que pagar el precio y yo tengo que pagar el precio y nosotros pagamos el precio. Pagamos el precio, pero alcanzamos la gloria eterna por causa de esto. Entonces, lo que Dios nos ha dado, yo quiero que usted use, son 61 años. ¿Y por qué es que Él nos conservó? Porque yo nunca fui atrás de novedades. Yo siempre pauté, apoyé, sustenté mi vida sobre la piedra fundamental, que es la palabra de Dios. Y yo uso la palabra de Dios, fe e inteligencia. La fe inteligente. Yo peso, evalúo, aprendo y entonces practico aquello que Dios nos ha dado. Entonces, amiga, amigo, no crea en mí porque yo predico, porque por el trabajo que ha hecho a través de nosotros es maravilloso, no. Yo quiero que usted crea en aquello que está escrito y que nosotros repetimos por todo este mundo. Entonces, es la palabra que yo quiero que usted afirme su fe. Es en la palabra de Dios, es en la palabra que usted tiene que colocar su vida. Es lo que Jesús habla. Aquel que oye y practica la palabra de Dios es como un hombre prudente que edifica o edificó, construyó su casa, o sea, su vida, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y cuando viniesen los ríos a golpear con ímpetu, los vientos soplaron, la casa se mantuvo de pie. ¿Por qué? Porque ella estaba fundamentada, estaba erguida, edificada sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, que oye y practica su palabra. Entonces, no vaya detrás del bla 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 de otros, porque los espíritus engañadores están más dentro de las iglesias que afuera de las iglesias. Usted sabe de esto. Es esto, porque fuera de las iglesias, el espíritu inmundo, el espíritu engañador no va a precisar. Él quiere quitar a aquellos que son sinceros, honestos, son verdaderos, transparentes, humildes, para someterse a la palabra de Dios y obedecerla. Es esto aquí. Entonces, el diablo y los espíritus inmundos, engañadores, trabajan para intentar remover a las personas de la fe, que no es fácil que usted sea salvo, no. La salvación exige que usted se violente a sí misma, como nosotros hemos hecho en todos estos años que conocemos al Señor Jesús. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, hay violencia en el reino de los cielos y por la fuerza se apoderan. O sea, tiene que tener fuerza, tiene que tener fe, coraje, tiene que haber desprendimiento de este mundo sucio. Dios los bendiga a todos. Mañana estaremos de vuelta en esta fe, pero no se olvide, use su fe con inteligencia. Pare, piense, evalúe, pese, para que usted no coloque o no sustente su fe, su vida, su eternidad encima de un palo podrido, encima de bla, bla, bla. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.